Por- Perfecto, por ahí. Cualquier cosa ahí me dicen sí. Saludos a todos y a todas. Ahora sí ya comencé a grabar la actividad. Bueno, en primera instancia siempre me gusta saber si hay alguna consulta antes de empezar. Alguna consulta ahorita del cronograma, de alguna, bueno, es que todavía las actividades ya expliqué la vez pasada, todavía quedan unas fechas ahí. Es importante, igual voy a compartir pantalla y vamos a revisar un momentito. Siempre me gusta revisar el cronograma que tenemos en orientaciones académicas. Estamos en la semana del 2 al 8 de junio y estamos con la tutoría número 2, que es sobre cantidades físicas y vectores. La próxima clase, la próxima tutoría sería el próximo lunes y tenemos el tema de movimiento a lo largo de una línea recta. Eso sería, entra lo que es velocidad media, aceleración media, aceleración constante, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, caída libre. Eso sería para el próximo lunes. Y parece que la semana siguiente, del 16 al 22 de junio, es el conversatorio número 1. Conversatorio número 1. Este conversatorio tiene dos partes. Uno es hacer un ensayo. Hay una lectura que se les proporciona, está en la plataforma. Ustedes tienen que hacer esa lectura y a partir de esa lectura y contestar y unas preguntas que le aparecen en el instructivo, ustedes tienen que elaborar un ensayo. Ese ensayo son como 800 palabras que tiene que tener. Lo suben, la fecha de subir ese conversatorio está ahí mismo en orientaciones académicas. Bueno, y igualmente en la plataforma aparece la fecha de subir. Bueno, aquí dice fecha límite 15 de junio. El 15 de junio es la fecha límite para subir entrega de escrito previo, fecha límite 15 de junio. Ahí está. Esa es la fecha límite para subir el escrito. O sea que tienen esta semana y la otra semana, 2 semanas, esta y la otra, para que elaboren el ensayo y lo suban a la plataforma. Y en la semana del 16 al 22 de junio va a ser el conversatorio. Ese conversatorio va a ser un lunes, igual que hoy. Digamos, probablemente sea el lunes 16. Generalmente yo activo 2 semanas, 2 días, el lunes 16 y miércoles, que sería miércoles 18. Entonces sería, normalmente lo que hago es dividir el grupo en dos, unos para el lunes 16 y otros para el miércoles 18. El conversatorio va a ser de 6 de la tarde a 7, más o menos, una hora, más o menos es lo que dura el conversatorio. Y la idea es que en ese conversatorio yo voy a subir para que ustedes elijan cuál fecha, si 16 o 18, para hacer como dos grupos. Y probablemente en el foro de avisos voy a colocar eso para que ustedes se matriculen el día que les corresponde. Eso sí, fijo, va a ser de 6 a 7 de la noche. Ustedes ingresan aquí mismo en Teams y el conversatorio es que ustedes van a exponer, cada uno expone lo más importante, lo que lograron comprender y analizar de la lectura, lo que les generó la elaboración del ensayo, su punto de vista, sus opiniones. Entonces es como un conversatorio sobre el tema que se hizo el escrito. Veo una mano levantada, no sé si MP, no sé quién es MP, pero me dice que cuál es su consulta. Michael es, profe. Michael, Eh, adelante. ¿Cuál sería la Estuve consulta? revisando la plataforma y no encontré en ninguna parte el instructivo, por Está, lo que ajá, hay ya, material. ya le digo dónde están los instructivos. Está, voy a abrir.
El instructivo está acá donde dice, bueno, aquí está el curso, donde dice instrumentos de evaluación. Entonces, usted no está en información general, sino al final donde dice instrumentos de evaluación, usted se mete acá y donde dice instrumentos de evaluación, instrucciones, ahí usted se mete y ahí está el instrumento para conversatorio, para evaluación sincrónica. Aquí están las lecturas de los conversatorios y la tarea, el instructivo de la tarea también. Entonces, ahí están. ¿Pudiste? Ahí sería Sí, sí, entonces. ahora sí es que no había visto, sí estuve examinando en semana 1 y semana 2 pero no vi Des- Ajá, el instrumentos que de evaluación. había Después eso. de tema 6, instrumentos de evaluación. Perfecto. Ok, Excelente. está bien, muchas Ahí, gracias, profe. con mucho gusto. Listo, ¿alguna otra consulta? Y si no, vamos con el tema de hoy, que es continuación de el tema de vectores. Vamos de una vez, entonces, si no hay consultas, para que aclaremos todas las dudas que ustedes tengan sobre este tema, porque ya la otra semana empezamos con el tema de movimiento, ¿verdad? Los vectores lo que me dan es la dirección, el sentido y la dirección de una cantidad física. Llámese velocidad, aceleración, fuerza. Son cantidades físicas que tienen una medida y tienen una dirección. Y si vamos a sumar velocidades, hay que tomar en cuenta tanto la magnitud como la dirección. O si vamos a sumar fuerzas, o si vamos a sumar desplazamientos. Bien, ahora la dirección puede ser en 3 dimensiones. Las 3 dimensiones del espacio. Esas son dimensiones espaciales. Por eso el tiempo no se considera un vector, porque no tiene una dirección espacial. Aunque digan que tiene una cuarta dimensión, que es el tiempo, pero en el espacio solo hay 3 dimensiones, que es a lo ancho, a lo alto y a lo profundo, ¿verdad? Entonces, vamos a ubicarnos en el eje X, ¿verdad? Normalmente uno trabaja en 2 dimensiones, que es el eje Y. A ver si este lápiz ya casi no escribe. Normalmente uno trabaja en 2 dimensiones, que es el eje Y el eje X, ¿verdad? El eje X y el eje Y. Esos son 2 dimensiones, ¿ok? Y yo me puedo mover, un carrito se podría mover en el eje, un carrito se podría mover en el eje X, digamos. Se mueve en una carretera. Pero también una persona que está en el carro, que está en el carrito, digamos, imaginemos, lanza una pelota para arriba. Hijo. Lanza una pelota para arriba y esa pelota se va a mover en el eje Y, ¿verdad? Inclusive la pelota probablemente conforme, si usted la lanza hacia arriba, la pelota lo que va a hacer es como una curva, una parábola. La pelota sube y luego cae, conforme el carro se mueve. Ok, que es el movimiento parabólico, ¿verdad? Que tiene 2 dimensiones, la X y la Y. Pero podríamos agregar una dimensión más que también sería si el carrito de repente sale del plano, se me ocurre, o se mete al plano. Es como la tercera dimensión es entrar o salir del plano, ¿verdad? Es como en una habitación, entrar a la habitación o salir de la habitación. Ese sería el eje Z, se le llama el eje Z. Ahora, normalmente para dar direcciones, para saber si una componente de un vector es en X, en Y o en Z, usamos vectores unitarios. El vector unitario solamente lo que me ayuda es a dar la dirección. De hecho, la palabra unitario es que vale 1. O sea, no tiene la medida del vector unitario es 1. Pero si, por ejemplo, yo tengo una componente X que es 10 metros,
una componente y de un vector que es menos 5 metros y una componente z que podría ser que es 2 metros. Digamos, esas tres componentes. Entonces yo puedo decir que el vector R tiene esas tres componentes, una en X, una en Y y una en Z. Para colocar las tres componentes, yo pongo, bueno, para no poner Rx, Ry y Rz, yo lo que pongo es que este vector tiene una componente 10 metros. En X sería el vector unitario Y. 10 metros Y. La Y representa el eje X. ¿Ok? Que no me deja. Se le hace un techito a la Y, pero con un techito. Esta cosa me está jodiendo. Bueno, 10 metros Y, ¿verdad? Es positivo. Luego, el Y es negativo. Entonces pongo menos 5 metros J. La J representa el vector, la dirección en Y. Y por último, el vector Z sería en K. Entonces yo pongo más 2 metros K. Y entonces yo puedo dar que el vector R tiene esas tres componentes. Una en X, una en y la otra en Z. O sea, en Z sería la K, en Y sería la I, la J, perdón, y en X sería la I. La I representa la dirección en X, la J representa la dirección en y la K representa la dirección en X, en Z, perdón, en Z. Ahora, ¿qué significa el negativo y el positivo? Ok, aquí digamos, este 10 es positivo. En X positivo sería hacia la derecha, ¿verdad? En este caso, la Y sería un vector hacia la derecha, ¿verdad? Eso es lo que se representa que es positivo. En Y, si es negativo, significa que la dirección en Y es hacia abajo, no hacia arriba, sino hacia abajo. El negativo significa que es hacia abajo. Si fuera positivo, significa parar. Es hacia arriba, pero si es negativo, es hacia abajo. En Z, ¿qué significa la positivo? Que sale, que está saliendo del plano. Es como que fuera, no sé cómo representarlo, pero es como que estuviera saliendo, ¿verdad? Que sale del plano. La Y negativa es que está que va en caída, ¿verdad? Que está bajando, que baja. Y la X positivo significa que va hacia la derecha. Más o menos como para tener una idea, ¿verdad? ¿Qué pasa si cambia el signo? Por ejemplo, si el 10 fuera negativo, iría para la izquierda. Si el Y fuera positivo, iría para arriba. Entonces, o sea, el signo es lo que me da el sentido, digamos, si es hacia la derecha. Entonces, eso significa, y los vectores unitarios es para dar como las componentes, no tener que poner Rx, Ry y Rz, ponemos con una I, con una J y con una K que representan esas direcciones. ¿Okay? Más o menos. O les pongo otro ejemplo. Profe, una pregunta. Dime. Y digamos, si la Z entra, sería negativo. Exactamente. Ok. Exactamente. Si entra sería negativo. Entonces, por acá tengo eso. Por ejemplo, si usamos puntos cardinales, el este es positivo, ¿verdad? 40 metros al este. Entonces, 40 metros al este sería una flecha hacia la derecha. ¿Verdad? Que sería 40 metros y positivo. 40 metros oeste sería una flecha hacia la izquierda, que sería menos 40 metros y. 30 metros norte sería una flecha hacia arriba. Hijo, 40 metros norte
Sería que la flecha es hacia arriba, hacia el norte. Y significa 30 metros positivo. J, ¿verdad? Que es hacia arriba. Si es negativa, sería hacia el sur. Menos 30 metros J. Saliendo del plano es positivo, ¿ok? Que está saliendo, que va hacia afuera, ¿verdad? Entrando al plano es negativo, ¿ok? Que va para adentro. Está entrando. Ahora, esto de saliendo y entrando, a veces se representa, si la flechita va hacia afuera, se representa con una X. Porque es como ver la punta de la flecha. Si es entrando, se representa con un punto, porque es como viendo el culito de la... No sé si me entienden. O sea, si estoy entrando, yo dibujo un círculo, un puntito, ¿verdad? Porque estoy viendo como el culo de la flecha. Y si es saliendo, yo dibujo una X, porque estoy viendo como de frente la punta. Es otra forma que se utiliza, ¿verdad? Pero bueno, normalmente o sea, si yo veo una X en un dibujo, como los a veces eso se ve mucho en el estudio de electricidad. Entonces se representa con X la flecha que indica que va para afuera y con un punto la flecha que va para adentro. Bueno, eso es por aquello para más adelante cuando veas si ustedes llevan un curso de física 3 donde tienen que ver el campo eléctrico, ahí probablemente se utiliza esa forma de representar los vectores en K, que entran y que salen. Pero bueno, en primera instancia lo importante es que si sale es positivo y si entra es negativo. ¿Okay? Ya esto lo expliqué la vez pasada, este ejercicio. Voy con otra explicación. Esto lo hago más pequeño por acá. Ok. Los vectores se pueden multiplicar por un escalar. O sea, yo puedo multiplicar desplazamiento por tiempo, por ejemplo, y me da una velocidad. Si yo tengo recordemos que velocidad constante, la fórmula de desplazamiento es velocidad por tiempo. Desplazamiento es un vector, velocidad es un vector. Ajá, por ejemplo, si yo tengo una velocidad de 5 metros por segundo en dirección y lo multiplico por un tiempo de 4 segundos, eso lo que me va a dar es un desplazamiento. Ese desplazamiento, 5 metros por segundo por 4 me daría 20 metros por segundo. En I. Vea que la dirección se mantiene. ¿Por qué? Porque la I al multiplicarse, bueno, eso es un producto, una multiplicación. Entonces, 5 por 4, 20 metros por segundo. Perdón, los segundos se cancelan, se me olvidó eso. Me quedarían metros. Me quedaría 20 metros I, o sea, la dirección se mantiene, la dirección no cambia. Entonces, si usted multiplica un vector por un escalar, por ejemplo, la velocidad la multiplica por el tiempo, que es un escalar, la dirección del vector se mantiene. La dirección va a ser la misma, no cambia. Sigue siendo hacia la horizontal, ¿verdad? Y lo que pasa es que el vector al multiplicarse por un escalar, aumenta de tamaño, obviamente. Va a haber un aumento de tamaño. Si hubiera algún escalar con signo, que tenga un signo negativo, eso se da cuando, por ejemplo, en el concepto de trabajo, el trabajo sí puede ser negativo o positivo. Pero vamos a ver, es que, bueno, es un ejemplo complicado, no me sirve ese ejemplo. Pero en última instancia, si el escalar tuviera signo negativo, ahí sí le cambia la dirección al vector, ¿verdad? Aumenta el tamaño y además le cambiaría la dirección al vector. Pero bueno,
Ahora, si yo multiplico a un vector por una constante, por un número cualquiera, ¿verdad? Simplemente lo que hace es aumentar el tamaño del vector, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver, un ejemplo de eso, ¿no? Entonces, lo que dice es que por ejemplo, si yo duplico el valor de A, 2 por A va a aumentar el doble el tamaño del vector, ¿verdad? O 3 por A va a multiplicar el triple el valor de A. O sea, y solamente si el escalar o la constante tiene un signo negativo, le va a cambiar la dirección, obviamente, al vector, ¿verdad? O sea, no la dirección, sino el sentido, más bien. En lugar de ir hacia la derecha, cambiaría hacia el sentido contrario. La dirección se mantendría. Pero vamos a ver el siguiente ejemplo. Hoy nada más. En este ejemplo, o en este ejercicio, me dan bueno, vamos a ver lo que me plantea mejor. Me dan un dibujo, en el libro, es un ejercicio que está en el libro. Me dan un dibujo de un vector A y de un vector B. Me dice que el vector A mide 3,60 metros de magnitud. Esa es la magnitud del vector. O sea, la magnitud es la medida del vector. 3,60 metros es el vector A. Tiene un ángulo de 70 grados con el eje X positivo. O sea, esa sería la dirección de este vector. Y el vector B tiene una magnitud de 2,4 metros y un ángulo. A este ángulo habría que calcular el ángulo con respecto al eje X positivo, que sería el ángulo de acá. Eso lo expliqué en la clase pasada, que sería a 180 sumarle estos 30. Entonces sería 210. ¿Verdad? O sea, a 180 le sumo 30, me daría una dirección con el eje X positivo de 210 grados. Ok, esa sería la dirección de ese vector B con respecto al eje X positivo, ¿verdad? O con respecto a 0. Recordemos que aquí a la derecha está 0, ¿no? Entonces la dirección del vector A es 70 y la dirección del vector B serían 210 grados. Bueno, eso es lo que mide cada vector. Ahora me dice el ejercicio. Utilice los vectores unitarios para expresar el vector C, donde C es igual a 3 veces A menos 4 veces B. Ese 3A y ese 4B, es que este 3 está multiplicando lo que mide A y este 4 está multiplicando lo que mide B. Ahora, yo lo que hago en este ejercicio es descomponer el vector A en sus componentes y descomponer el vector B en sus componentes. Para eso vamos a usar la fórmula general de una componente, que en este caso, por ejemplo, la componente AX sería lo que mide el vector A por el coseno del ángulo. Siempre la X vamos a usar el coseno del ángulo, el ángulo con respecto al eje X, ¿verdad? Entonces sería la componente, el vector AX sería lo que mide el vector A, que es 3,60 metros, multiplicado por el coseno de 70. Eso me daría la componente X, ¿verdad? De ese vector. Entonces vamos a multiplicar 3,60 por coseno de 70. La calculadora tiene que estar en DEC, una D en la pantalla, ¿verdad? La solución de esa componente X sería 1,23. Vamos a trabajar con dos decimales. 1,23. Después del 3 sigue un 1, tú lo dejamos así, 1,23 metros, ¿verdad? Eso es lo que mide la componente X del vector A. Luego, la componente Y de ese vector sería lo que mide el vector por el seno del ángulo, o sea, 3,60 metros
por el seno de 70. Ok, vamos a hacer esa operación. Me daría que esa componente Y sería 3,38. Ok, entonces vamos a decir que este vector A tiene dos componentes. Y las dos son positivas. 1,23 metros en Y, porque es en X, más 3,38 metros en J. En este caso no hay componente Z. ¿Por qué? Porque los vectores están en X y Y. Ambos están en X y Y, no están saliendo del plano. Están en dos dimensiones, solamente X y Y, ¿verdad? No, la figura no muestra como que hubiera una dimensión extra, ¿verdad? Como que hubieran tres dimensiones. Entonces se trabaja nada más Y y J. Luego vamos con el vector B. El vector B, ¿cuáles son las componentes? El Bx sería lo que mide el vector B por el coseno del ángulo. O sea, 2,4 metros por el coseno. ¿De cuál ángulo? ¿30 o 210? 210. 210. 210, correcto. Entonces, 2,4 por coseno de 210. Eso me da en decimales menos 2,08. Voy a redondearlo a 0,8. Después del 7 sigue un 8. Entonces se redondea metros. La componente Y sería B por el seno del ángulo. O sea, 2,4 metros por el seno de 210. Ok. Y también me da negativa. Menos 1,2 metros. O sea que el vector B tiene dos componentes que son menos 2,08 metros y menos 1,2 metros J. Ok. Entonces, en componentes, el vector A tiene una medida de 1,23 metros y 3,38 metros J. Y en componentes, el vector B tiene una medida de menos 2,08 metros y menos 1,2 metros J. Ok, una vez que tenemos eso, vamos a la fórmula para calcular el vector C. Me dice que el vector C es igual a 3 veces o 3,00 lo que mide el vector A menos 4,00 lo que mide el vector B. Entonces vamos a sustituir esta vector A por las componentes y este vector B por las componentes. Ya pues esto es puro trabajo algebraico, pura álgebra, que es multiplicar. 3,00 se multiplica por lo que las componentes del vector A, o sea, 1,23 metros y más 3,38 metros J. Cierro paréntesis porque esto es el vector A. Menos 4,00 multiplicado por lo que mide el vector B, que es menos 2,08 metros y menos 1,2 metros J. Ok. ¿Qué hacemos entonces? Lo que hay que hacer es una multiplicación. Entonces recordemos que cuando multiplicamos en álgebra normal, este número de acá y aquí paréntesis se multiplica por cada uno de los términos que tenemos adentro
Y este menos 4 se multiplica por cada uno de los términos que tenemos adentro. Entonces, vamos a hacer esa multiplicación para ver cuánto mide el vector C o cuál es la medida del vector C en componentes. Voy a borrar esto de aquí. Ya no sé si están apuntando, me imagino que sí. Voy a darles chance para que lo apunten. Me dicen si todos estamos ya. Yo lo tengo, profe, ya. Perfecto. Estoy borrando aquí arriba. Entonces, si yo multiplico el vector C, voy a multiplicar 3 por 1.23. 3 por 1.23 me da 3,69. 3,69 metros y. ¿Ok? Este 3 por 1.23 metros y se mantiene la unidad y se mantiene la dirección. Luego, más, voy a multiplicar 3 por 3,38. Que me da 10,14. Metros J, ¿verdad? 10,14. Veo como feo ese 10. Voy de nuevo. Ok. Luego, aquí hay que tener cuidado porque aquí vamos a este menos por este menos, ¿verdad? Menos por menos da más. Regla de signos, ¿verdad? Menos por menos da más. 4 por 2,08 da 8,32 positivo. En I, ¿verdad? Luego, menos por menos da más otra vez. Positivo. 4 por 1.2 me da 4,8 positivo. En J. Ahora, aquí los vectores unitarios son como unidades, ¿verdad? Usted no puede sumar papayas y naranjas. No se puede, pero sí puede sumar papayas con papayas, naranjas con naranjas. Entonces, es como que la I, yo puedo sumar las I y puedo sumar las J. Entonces, voy a sumar las I primero para seguir el orden de, primero generalmente se ponen las I, luego las J y luego las K. Entonces, en este caso, voy a sumar las que tienen I porque se pueden sumar, porque tienen la misma unidad o la misma vector unitario. Entonces sí puedo sumar. Puedo sumar 3,69 más 8,32. Y eso me da 12,01 metros y más. Y ahora voy a sumar las J. Voy a sumar estas J.
con esta J. Entonces, 10,14 más 4,8. Y eso me da 14,94. Bueno, normalmente se trabaja con tres cifras significativas. Puede ser 12,0 y 14,9. Bueno, o dos decimales también. Eso es a gusto o depende del ejercicio. Se pide que lo demos con tres cifras nada más. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando con tres cifras, yo lo redondeo a 12,0 y este a 14,9. Por ejemplo, le borraría el 1 y borraría el 4. ¿A qué me refiero con tres cifras? A que el número, por ejemplo, la medida, tenga 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces eso se llama cifras significativas. Ok, ahí tendríamos entonces la solución con tres cifras significativas. Tendríamos lo que mide el vector C o las componentes del vector C. Sería 12,0 metros y 14,9 metros J. Esas serían las componentes del vector C, que es lo que me preguntan en el punto A. Utilice los vectores unitarios para expresar el vector C. ¿Okay? Entonces, esa sería la solución del punto A, ¿verdad? Entonces, o sea, el vector C tendría esas dos componentes. 12 metros y 14,9 metros J. Ahora, dice, determine la magnitud y la dirección del vector C. Ok. Para determinar la magnitud y dirección del vector C, vamos a dibujar esas componentes que obtuve en un sistema de ejes y vamos a calcular la magnitud. Ya vamos a explicar qué significa la magnitud, o sea, la medida de la diagonal, ya vamos a ver. Y la dirección sería el ángulo de ese vector C. O sea, ese vector C tiene esas dos componentes, pero ¿qué significa que tiene esas dos componentes? Si yo hago un dibujo en un plano, en un eje y en un eje X, estas 12 metros Y va a ser en el eje X y estos 14,9 metros J va a ser en el eje Y. Ambas son positivas. Entonces, positiva significa que en el eje X sería hacia la derecha, una componente hacia la derecha, saliendo del origen. Ese sería 12,0 metros. No hace falta ponerle la Y, ya estamos representándola en el eje X. Y 14,9 metros J sería en el eje Y hacia arriba. Positiva porque no tiene signo negativo, es positiva, entonces iría hacia arriba. Es 14,9. Voy a hacerlo un poquito más grande porque es más grande que la X. 14,9 metros. Cuando ya lo represento no hace falta ponerle la Y y la J porque ya sería como redondear, decir lo mismo, ¿verdad? Obviamente si está en Y, está en X, está en Y, ¿verdad? Voy de nuevo porque me quedó muy fea. Vamos a volverla a hacer. Un poquito más larga. Y mide 14,9 metros. Okay. Ahora, para representar el vector C, estos dos componentes en X y en Y, lo que hacemos es dibujar un paralelogramo, o sea, es dibujar un rectángulo acá, dibujar un rectángulo, una paralela al eje X y una paralela al eje Y, formando un rectángulo. Eso se le llama un paralelogramo. Y del origen del eje X y el eje Y, trazamos a partir del origen y donde se cruzan esas paralelas, no sé si ven el paralelogramo, ese rectángulo que se dibujó ahí, eso se hace con líneas discontinuas. Ok, de donde está el origen del sistema de ejes a donde se cruzan las paralelas, trazamos un vector, ¿ok? Trazamos una flecha. Y eso es lo que mide el vector R, el vector C.
O sea, el vector C va a medir esto. La medida de C va a ser esta flecha. Y esa flecha tiene magnitud y tiene dirección. La dirección sería el ángulo. El ángulo. ¿Ok? Ok, entonces, ¿cuánto mide el vector C y cuánto mide el ángulo? Bueno, eso se calcula con una fórmula que ya muy conocida, que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que C, bueno, en este caso C, sería igual a la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Ese es el famoso teorema de Pitágoras. O sea que la medida de C sería la raíz cuadrada de 12,0 al cuadrado más 14,9 al cuadrado. Aquí omití las unidades porque ambas son metros, entonces ya sabemos que la respuesta me tiene que dar metros. Sería a 12,0 raíz cuadrada, 12,0 al cuadrado más 14,9 al cuadrado. Eso me daría el valor de C, o sea, 19,1 metros. Eso no tiene eso no es una componente, sino que es la magnitud, o sea, la medida de C, ¿verdad? De hecho, esa magnitud siempre va a ser positiva, por cierto. Va a tener signo positivo siempre. Y no tiene I ni J ni K porque es la medida de C, ¿verdad? Es lo que se conoce como la magnitud de C. Entonces, la magnitud no tiene dirección. Ahora, ¿cómo se calcula el ángulo? Que eso sí sería la dirección. El ángulo se calcula con tangente. Tangente del ángulo es opuesto, que es la Y, sobre la X. Entonces el ángulo sería, este tan pasa al otro lado como arco tangente o tan a la -1 o arco tangente también es lo mismo. De Y sobre X. ¿Quién es la Y? 14,9. ¿Y quién es la X? 12,0. Y eso me va a dar un ángulo. Entonces sería con la tecla Shift tangente, para que me salga tan a la -1 o arco tangente. 14,9 dividido entre 12,0. Y eso me va a dar un ángulo de 51,1. O, para redondearlos, porque después del 1 sigue un 2, sigue un 5, 51,2 grados. Más específicamente, ¿verdad? Está redondeando el 1 que sigue después del coma decimal, porque después del 1 sigue un 5, entonces lo redondeé a 2. Ok, ese sería el ángulo, o sea que y vea que ese ángulo está con respecto al eje X positivo, o sea que el vector C mide 19,1 metro y tiene una dirección de 51,2 grados. Y esa sería la solución. Determine la magnitud y dirección del vector C. La respuesta sería esta. 19,1 metro, 51,2 grados. ¿Alguna consulta? Revisen. Me dicen si algún cálculo que yo hice, no sé si. ¿Todo bien? Creo que la solución del ejercicio por acá estaba. Bueno, yo la tengo ya lista, pero la vuelvo a hacer nada más para ver las componentes. Aquí está
el dibujo 19,1 y el ángulo 51,2. Ahí están las soluciones del ejercicio, ¿verdad? Ok. Ahora me dan este otro ejercicio. Les doy un chancecito para que ustedes intenten resolverlo. Y ya para que ustedes lo vayan haciendo, les doy un chance para ver si entendieron, considerando el ejemplo anterior, traten de resolver este ejercicio. Entonces yo les doy un chancecito, vamos como para que se adelanten y ver si lo están haciendo bien. Dice, dados 12 desplazamientos, el vector D, me dan las componentes ya, ¿verdad? Me dicen que el vector D tiene 3 componentes, 2i, 4j y menos un k. Eso está en metros. Y el vector E es 4i, 5j y 6k. Eso está en metros. También es una forma de expresar. Ese metro le pertenece, los metros le pertenecen a todos, ¿verdad? Sería 2 metros i, 4 metros j y menos un metro k. Y el otro vector es 4 metros i menos 5 metros j y más 6 metros k. Luego dice, considerando esos vectores con esas componentes, determine la magnitud del desplazamiento 3D menos E. O sea, hay que calcular la magnitud nada más del desplazamiento 3D menos E. Ok, les doy chance nada más para que lo copien y piensen un poquito qué es lo que hay que hacer. Aquí la idea es trabajar con la fórmula que me están dando, ¿verdad? Y sustituir la medida de D y la medida de E, que ya me le están dando las componentes. Digamos, si que me dicen que calcule la magnitud de este desplazamiento y el desplazamiento mide esto, vamos a decir que este desplazamiento vamos a llamarle R el desplazamiento. El vector R o el desplazamiento R mide 3D menos E. O sea que la medida de ese vector R va a ser igual a 3 multiplicado por D. ¿Quién es D? Ahí vamos a poner 2,00 y más 4,00J menos 1,00K. Y todo esto en metros, ¿ok? Menos lo que mide el vector E, que es 4,00 y menos 5,00J más 6,00K. Todo esto en metros. Y aquí la idea es hacer la operación, digamos la operación matemática. Por ejemplo, este 3 está multiplicando el vector D. Entonces, ¿qué significa eso? Que este 3 multiplica al 2, multiplica al 4 y multiplica al menos 1. A su vez, este menos de acá multiplica al 4, multiplica al menos 5 y multiplica al 6. Recordemos que el menos es como si hubiera un 1 ahí, ¿verdad? Ese 1 menos 1
por 4, menos 1 por menos 5, menos 1 por 6. Ok, entonces sería el vector R, sería el desplazamiento, sería 3 por 2 positivo, 6.00 metros. Y voy a poner los metros, que estos metros le pertenecen a cada uno, más 3 por 4, 12 metros J. Positivo por negativo da negativo. 3 por 1, 3. ¿Ahora qué? Menos por más da positivo. Menos 1 por 4 da menos 4. Menos por menos da más. Y menos por más da menos. Entonces es pura multiplicación algebraica, ¿verdad? Lo mismo que aprendimos en matemáticas, la distribución del elemento que está afuera por cada uno de los términos que están adentro del producto. Ok, ahora ¿qué hacemos? Sumar todas las I, sumar todas las J, sumar todas las K, para obtener una única I, una única J y una única K. Entonces el vector R tendría, vamos a sumar todas las I. Mira, aquí está su negativo. Vamos a sumar 6 metros I menos 4 metros I. Me quedaría 6 menos 4, 2, ¿verdad? Chiquillos, pueden hablar, pueden decir, participar, para no sentirme tan solo. 12 metros J, positivo, y 5 metros J, positivo. Dígame, 12 más 5. 17, profe. 17,0 metros J. Y las K. Menos 3 metros K, menos 6 metros K, ¿cuánto daría? Menos 9. Menos 9. Ok, listo. Ya ese sería el vector R o el vector desplazamiento que obtuvimos de multiplicar 3D por menos E. ¿Ok? Eso tiene esas tres componentes. Luego me está preguntando que la magnitud del vector desplazamiento. La magnitud sería lo que se obtiene con el teorema de Pitágoras. En este caso, me está pidiendo la magnitud, que la magnitud de R sería simplemente raíz cuadrada X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. O sea, eso es lo que se extiende el teorema de Pitágoras y además de X y Y se usa la Z. ¿Okay? Pero la fórmula es la misma. Entonces, eso sería la magnitud del vector R. Es lo que me están preguntando. Entonces, la magnitud del vector R sería X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. X al cuadrado sería 2. 2,00 al cuadrado. Más la Y al cuadrado sería 17. 17,0 al cuadrado. Más, porque es una suma, la Z al cuadrado. Ahí tengamos cuidado porque este negativo, cuando lo metemos lo elevamos al cuadrado, tendríamos que elevar al cuadrado el negativo también. Entonces queda menos 9,00 al cuadrado. Eso es importante porque no me puede, digamos, en realidad la magnitud siempre va a ser positiva. Entonces, a un negativo elevado al cuadrado siempre me va a dar positivo. Entonces, una forma es meterlo entre paréntesis, el negativo, y elevarlo al cuadrado. Otra forma es decir, bueno, obligatoriamente todo me tiene que ser positivo, ¿verdad?
pero ¿por qué es positivo? Porque un negativo al cuadrado da positivo. Ok, vamos a ver cómo sería la respuesta. Entonces sería raíz cuadrada, 2 al cuadrado, más 17.0 al cuadrado, más 9, menos 9 al cuadrado, que es 9 al cuadrado, ¿verdad? Y eso me daría raíz de 374 y en decimales sería 19.3 metros. Y esa sería la magnitud del vector. O sea, el vector tendría un largo de 19.3 metros. Y listo, esa es la solución. Porque no me está pidiendo dirección. Que de todos modos, la dirección, cuando es en 3 dimensiones, no se determina tan fácilmente. O sea, hay un método, pero ya lo vamos a explicar más adelante. Ahorita vamos a entender nada más la magnitud de ese vector, que sería 19.3 metros, ¿verdad? ¿Alguna consulta? Nada más recordarles que si hay una componente que es negativa, se mete entre paréntesis, ¿verdad? Eso sí es importante, porque la magnitud nunca va a dar negativa, siempre va a dar positiva. Ok, entonces, vamos a ver, por aquí tendría yo la solución también. 19.3 metros. Ok. Ahora vamos con el concepto del producto de vectores, que lo que vimos anteriormente es como combinación, producto y suma, pero aquí lo que vimos anteriormente es producto de un escalar por un vector. Ahora vamos a ver el producto de dos vectores. Dos vectores se pueden multiplicar, hay un producto de dos vectores. Pero existen dos tipos de productos vectoriales. Existen dos tipos de productos. Primero dice, los vectores no son números ordinarios, así que no podemos aplicarles directamente la multiplicación ordinaria, ¿verdad? Definiremos dos tipos de productos vectoriales. Hay dos tipos. El primero se llama producto escalar o producto punto. El resultado de este producto escalar es un escalar, por eso se llama producto escalar. Ok. Y hay otro producto que se llama producto vectorial o cruz. También se le conoce como... El segundo se denomina producto vectorial o producto cruz y genera otro vector. Vamos a ver las características. Primero del producto escalar y luego del producto vectorial. Ok. ¿Qué características tiene el producto? Normalmente a usted en el ejercicio le van a decir, calcule el producto escalar o calcule el producto vectorial. Ok, entonces hay que saber cuál es el producto escalar y cuál es el producto vectorial. Hay una fórmula para cada uno. El producto escalar dice, se define como el producto de A punto B como la magnitud de A multiplicada por la componente del vector B en la dirección de A. Y para eso se usa esta fórmula. El producto punto tiene esta formulita, que es el producto punto de A por B sería la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que hay entre esos dos vectores. Este ángulo va a ser el ángulo que hay entre A y B, por ejemplo. Si este es el vector A y este es el vector B, el ángulo, phi, va a ser este ángulo que hay entre A y B. Pero si A es para allá y B es para acá, el vector phi va a ser, el ángulo phi va a ser este ángulo.
Siempre va a ser el ángulo más corto o más pequeño que hay entre ese vector A y ese vector B. ¿Ok? Igual, por ejemplo, si el vector BA es para allá y el vector B es para acá, obviamente cogemos el ángulo que está el ángulo más corto que hay entre esos dos vectores. No sé si me explico. Ese es el ángulo que se toma en cuenta, ¿verdad? Ese es el ángulo phi, o el ángulo de esta fórmula. Entonces, multiplicamos la magnitud de lo que mide el vector A por lo que mide el vector B por el coseno del ángulo que hay entre ellos, ¿verdad? Esa es la fórmula para calcular el producto escalar. Y la respuesta va a ser un escalar, que no tiene dirección, ¿verdad? Primero dice que el producto escalar es una cantidad escalar, no es un vector, puede ser positivo, puede ser negativo o incluso puede ser cero. Si el ángulo está entre 0 y 90, el coseno de ese ángulo va a ser mayor a 0 y el producto escalar es positivo. Cuando el ángulo está entre 90 y 180, el coseno de ese ángulo va a ser menor a 0 y la componente de B en la dirección A es negativa. O sea, en ese caso me va a dar un valor negativo. Y cuando el ángulo es exactamente 90, el producto escalar me va a dar 0. Si el ángulo es 90, el coseno 90 es 0. Entonces, por eso es que en ese caso, si el ángulo fuera 90, el producto me daría 0. También podemos usar componentes para calcular el producto escalar. Para esto hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si el ángulo es 0, coseno de 0 es igual a 1. Entonces, por ejemplo, si yo multiplico la componente I por la componente I, me va a dar 1. ¿Por qué? Porque el ángulo que hay entre la componente I y la componente I es 0. ¿Ah? O si multiplico la componente J por la componente J, me daría 1. O la componente K por la componente K me daría 1. O sea, porque el ángulo que hay entre ellos sería 0, porque sería dos componentes en la misma dirección. Y si la componente son perpendiculares entre sí, I por J, I por K o J por K me daría 0. ¿Por qué? Porque el ángulo sería 90. Ok, en este caso lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, si dos componentes I, 10I por 20I, ¿verdad? Bueno, 10 se multiplicarían las magnitudes, digamos, pero si tomo nada más el vector unitario, no con valores, sino nada más una I por otra I. Recordemos que la medida de I es 1. Yo tengo una I y otra I. 1 por 1 daría 1, ¿verdad? O sea que I por I me daría 1. Pero si yo tengo una I y una J, aquí el ángulo que hay entre ellos es 90 grados. Entonces, si aplicamos la fórmula de A por B igual a A por B por coseno del ángulo, si el ángulo es 90, eso me va a dar 0. ¿Por qué? Porque coseno 90 es 0 y eso hace que me dé 0, ¿verdad? O sea que cuando dos vectores unitarios son perpendiculares entre sí, el producto escalar me va a dar 0. Es lo que quiere decir esta explicación. Ok, a partir de ahí yo puedo obtener la siguiente. Si yo multiplico dos vectores y multiplico sus componentes, digamos que valgan 1 cada componente, el resultado me va a dar esta formulita que también, esta formulita que me da acá, también se puede utilizar para calcular el producto escalar. O sea que el producto escalar o el producto punto de dos vectores sería multiplicar las componentes X más el producto de las componentes Y más el producto de las componentes Z.
Eso es lo que sería una formulita que sería bueno apuntarla por ahí, digamos, en el caso de que me pidan calcular el producto el producto escalar de dos vectores y me den las componentes. Si me dan las componentes de esos dos vectores, yo puedo utilizar esta fórmula, que sería el producto de las X más el producto de las Y más el producto de las Z. Ya vamos a ver un ejemplo utilizando esa fórmula. Y aquí me dan precisamente dos vectores, me dan las componentes. Para volver esto. Y me dan dos vectores, A y B, me dan sus componentes y me piden, bueno, en este caso me piden calcular el ángulo que hay entre esos dos vectores. Ok, vamos a ver, ¿cómo podemos calcular el ángulo que hay entre esos dos vectores? Okay. Aquí vamos a ver, ¿dónde está el ángulo en la fórmula? Bueno, decimos que el producto de A escalar por el producto de B es igual a la magnitud de B de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo. Que esa es la fórmula inicial. O sea que el producto de A por B va a ser igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo. Ok. Bien. Aquí la magnitud de A y la magnitud de B sería, esas son las componentes, ¿verdad? Esa es la componente de A y esa es la componente de B. Entonces, ¿cómo obtengo la magnitud de A y cómo obtengo la magnitud de B? ¿Cuánto mide la magnitud de A? La magnitud de A sería aplicando Pitágoras. AX al cuadrado más AY al cuadrado. Esa sería la magnitud de A. Por ejemplo, la magnitud de A sería AX al cuadrado, que es menos 2. ¿Verdad? Que el vector A tiene dos componentes nada más. Menos 2 y más 6J. Entonces, la medida de la X de A sería menos 2. Vamos a meter entre paréntesis, menos 2. ¿Ok? Al cuadrado. Más la Y, que es 6 al cuadrado. El 6 no hace falta meter entre paréntesis porque como es positivo, no necesitamos meterlo en paréntesis. O sea, la magnitud de A sería la raíz cuadrada de menos 2. Bueno, entre paréntesis, 2 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y eso me da una magnitud de 6.32. Eso no tiene unidades. Dejémoslo sin unidades. Bueno, por lo menos no le pusieron unidades, entonces dejémoslo sin unidades. Puede ser metros, kilómetros, no importa. Vamos con el vector B. La magnitud del vector B sería la raíz cuadrada px al cuadrado más py al cuadrado. Eso no tiene z, entonces sería la magnitud de B sería la raíz cuadrada de 2,00 al cuadrado más menos 3,00 al cuadrado. Eso va entre paréntesis. Recordemos que las componentes negativas se meten entre paréntesis. Sería raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Me daría 3.6. 3.6 unidades, que no sé cuál es la unidad. No me dan la unidad. Entonces ya tengo el valor de A, la magnitud de A y tengo la magnitud de B. La magnitud de A es 6,32 y la magnitud de B
es 3,6 o 3,60, 61, redondeado. Ok. Ahora, me están pidiendo el ángulo. Entonces, si me están pidiendo el ángulo, yo ocupo saber cuánto mide esto, el producto de A por B. Entonces, ocupo otra fórmula, porque me falta saber esto para poder calcular el ángulo. ¿Cómo se puede calcular el producto de A por B? Bueno, otra forma de calcular el producto de A por B es la fórmula que yo expliqué, que dimos al final de la lámina anterior. Era el producto de AX por BX más el producto de AY por BY más el producto de AZ por BZ. Esta fórmula es una fórmula que se puede utilizar para calcular el producto de A por B. Bueno, en este caso no tengo zetas, ¿verdad? Solo tengo las X y solo tengo las Y. Entonces esto es cero, no hace falta. Entonces el producto de A por B, el producto escalar de A por B, sería la componente X de A, que es menos 2,00, ahí sí usamos el negativo, por el producto de BX, que es 2 positivo, 0,00, más la AY, que es 6,00, por BY, que es menos 3,00. Y ahora vamos a ver cuánto me da esto. Ok. Menos 2 por 2, bueno, ahí da menos 4. Más 6 por menos 3, menos 18. ¿Ah? Y menos 4 más menos 18, menos 22, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, me dicen si hice algún cálculo mal. Ok. Si no me dicen nada, es que todo está bien. Ok, ya tenemos entonces el producto escalar de esos vectores. A por B me da menos 22. Y la magnitud de A es 6,32 y la magnitud de B es 3,61. Ok, ahora falta calcular el ángulo, que es lo que me están pidiendo. Entonces, si ya tenemos las magnitudes, vamos a decir que menos 22 va a ser igual a la medida de 6,32 por la medida de 3,61 por coseno del ángulo. ¿Mm? Y vamos a despejar el coseno del ángulo para averiguar el ángulo. ¿Sí me están captando la idea? Sí, Alguien que me profe. diga, alguien que me diga algo. Ok, entonces, lo que vamos a hacer es despejar esta formulita. Este producto, bueno, vamos a hacer la operación. 6,32 por 3,61 me da 22. Ok,
Eso sería menos 22 es igual a 22,82 por coseno del ángulo. Ahora eso está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces, menos 22 dividido entre 22,82 me da el coseno de este ángulo. Como la pregunta es el coseno, vamos a pasar coseno al otro lado como arco coseno o coseno a la -1, que es lo mismo, de menos 22 entre 22,82. Y eso me daría el ángulo. ¿Mm? Entonces, shift coseno. Arriba ponemos menos 22 y abajo ponemos 22,82. Y eso me da un ángulo de 100. El ángulo phi sería de 164, redondeado 165. 165 grados. Y esa sería la solución. Ya que el ángulo es de 165. Profe, yo tengo una duda. Dime cuál. El 82, ¿de dónde fue que salió, digamos? 22,82 sale del producto de 632 por 361. Ok, ok. La Gracias, medida profe. de la magnitud de A por la magnitud de B. Este producto me dio esto. Ok, gracias, profe. ¿Me gustó? Vamos a ver si la respuesta di 165. Por aquí lo teníamos resuelto. 165, ok. Se puede resolver, digamos, así como está, como yo lo acabo de explicar, o bueno, por ahí viene con valores más precisos. Por ejemplo, se puede trabajar con raíces. Igual la respuesta va a ser 165, ¿ok? Ese sería un ejemplo del producto escalar, ¿verdad? Y ahora vamos con el producto vectorial. La diferencia del producto vectorial es que la solución va a ser otro vector. Y la fórmula tiene, bueno, ¿cómo se calcula la magnitud de este producto vectorial o producto cruz? También se le llama. La magnitud se calcula con esta fórmula, que es la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo. Pero esto sería la magnitud del producto cruz. Vamos a meterlo entre barras, que significa la magnitud solamente. El producto de A por el producto de B por el seno del ángulo. Va que es muy parecida a la fórmula, pero en lugar de coseno, usamos seno. Cuando usamos seno, es el producto cruz. O sea que me va a dar o la magnitud de un vector. La magnitud de un vector sería la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo que hay entre los dos vectores. Eso me daría la magnitud de ese vector. Y una forma de calcular la dirección es usando una regla que se conoce como la regla de la mano derecha. Esta regla, la regla de la mano derecha, para saber la dirección del vector del producto vectorial. Dice que para saber cuál es la dirección del producto vectorial, yo tomo mis dedos de la mano derecha y, por ejemplo, si estoy multiplicando A por B, enrollo, digamos, o
o agarro la mano derecha de tal manera que mis dedos vayan de A hacia B y el dedo pulgar indica la dirección del otro vector. Eso en 3 dimensiones. Entonces, el vector A está en X, el vector B está, por ejemplo, en Y, y el vector, el producto va a ser en Z, va a ser en la otra dirección. Siempre, siempre va a ser en direcciones perpendiculares. Ok, entonces, por ejemplo, si es el producto de A por B, mi mano derecha enrolla desde A hacia B y el dedo pulgar indica que el otro vector va hacia arriba, por ejemplo. Si fuera el producto de B por A, ahí tendría que darle vuelta a la mano. O sea, la mano quedaría hacia abajo. En lugar de quedar para arriba, quedaría hacia abajo. Si el producto fuera B, si el producto en lugar de ser A por B fuera B por A, mi mano derecha quedaría invertida. ¿Por qué? Porque entonces mi mano derecha, digamos, este es B y este es A. Si yo enrollo de B hacia A con mi mano derecha, entonces con mis dedos, no sé si ven con mi camarita, mi mano, no sé si la logran ver, mi dedo pulgar quedaría hacia abajo, ¿verdad? Quedaría en sentido contrario. Mi mano derecha, mis dedos quedarían, mi pulgar quedaría en sentido, quedaría así, ¿verdad? Mi pulgar quedaría hacia abajo. Ok, entonces el saber a utilizar la mano derecha, hay que saber qué estoy multiplicando, si es A por B o si es B por A, porque dependiendo de eso, la dirección puede ser en un sentido o en sentido contrario. El sentido me lo da el ángulo y hacia dónde va, si es de A hacia B o si de B hacia A. Más o menos esa es la idea. Siempre el vector resultante va a ser en sentido perpendicular a los otros vectores, ¿verdad? O sea, va a ir en la otra dimensión. Si una es en X y la otra, si A es en X y B es en Y, el resultado va a ser en K, va a ser en Z. Si uno es en X y el otro es en Z, el resultado va a ser en la siguiente, ¿verdad? Siempre va a ser si un vector es en X y el otro vector es en Y, el resultado va a ser en Z. Si un vector es en Z y el otro es en X, el resultado va a ser en Y, ¿ok? Siempre me va a dar la otra dimensión. El resultado siempre va a ser en la otra dimensión. Aquí es importante también que si yo multiplico Z por X, me va a dar Y positivo. Pero si yo multiplico X por Z en sentido contrario, me va a dar Y, pero en sentido contrario. Me va a dar la Y. Si yo multiplico hacia la derecha, me va a dar positivo. Pues si yo multiplico hacia la izquierda, me va a dar el sentido opuesto. ¿Ok? Ok. Ahora, si multiplicamos las componentes que son perpendiculares, perdón, que son en la misma dirección, me va a dar 0, porque el seno de 0 es igual a 0. Y si multiplicamos las que son perpendiculares, me va a dar 1. Bueno, me va a dar el 1 o me va a dar el vector siguiente. Por ejemplo, si yo multiplico I por J, me va a dar K. Si yo multiplico J por K, me va a dar I. Si yo multiplico K por I, me va a dar J. Aquí lo que me va a entender este negativo es que si yo multiplico el opuesto menos J por I, también me va a dar K, ¿ok? Pero eso es aplicando la regla a la mano derecha.
que era lo que yo explicaba hace un rato. Si yo multiplico en realidad eso no es tan complicado, pareciera que es muy complicado, pero ya cuando usted lo entiende es bastante entendible. Si usted multiplica la K en esta dirección, en sentido antihorario, la K por la I me va a dar la J. La I por la K me va a dar la K. La J por la K, si yo multiplico en esta dirección, me va a dar el siguiente. Ahora, si yo multiplico en sentido contrario, la I por la K me va a dar el opuesto. La K por la J me va a dar la X, pero en sentido contrario. O sea, si yo multiplico hacia sentido horario, me va a dar el opuesto. A eso es lo que se refiere. Este negativo. Ok. Pero ya vamos a ver en un ejemplo que no es tan difícil. Que a veces este tema a veces, uy, profe, es muy complicado, pero cuando usted ya lo trabaja en uno de los ejercicios, vas a ver que no es tan difícil. Por ejemplo, vamos a ver, nada más quería que vieran que aquí hay una formulita final, que si yo multiplico todas las componentes de dos vectores, al final obtengo esta última fórmula. Esta formulita, normalmente en una prueba escrita, esta fórmula la ponen. También no se la tienen que memorizar. Yo les recomendaría que por lo menos esta fórmula y la fórmula anterior del el producto escalar, ustedes la puedan tener como una fichita. Ténganse una fichita con este par de fórmulas para que no se rompan la cabeza memorizándose esa fórmula y sepan utilizarla, ¿ok? Entonces, lo importante es que sepan utilizarla. Si fuera una prueba escrita, probablemente se la ponen a ustedes en la prueba. Entonces, no se la tiene que memorizar. Lo que me dice esta fórmula es que el producto cruz de dos vectores va a ser igual. Esta es una fórmula muy larga. No se las voy a pedir que se la aprendan de memoria. Pero va a ser la componente Y por la componente Z menos la componente Z por la componente Y. Eso me va a dar la componente, el vector unitario Y. Y más Z por componente X menos X por componente Z me va a dar el vector unitario J. Y AX por BY menos AY por BX me va a dar el vector unitario K, perdón. Vamos a ver que en la resolución de un problema generalmente hay unas de estas que no se utilizan. ¿Por qué? Porque si no tenemos componente Z, por ejemplo, si en el problema no tengo componente Z, solo se utiliza el último término que tenemos. Solo se utilizaría esta parte. Si no me dan la componente Z de los vectores. Entonces utilizaríamos solamente este último pedazo de la ecuación, podríamos decir, ¿verdad? Que es igual al producto vectorial. Ya vamos a ver con un ejemplo cómo se aplica el producto vectorial. Es este ejemplo que está acá. Y lo vamos a resolver de dos formas. Uno, utilizando la fórmula corta y la regla de la mano derecha. Y la otra forma, utilizando la fórmula larga, ¿verdad? Entonces, de hecho, yo recomiendo usar la fórmula corta. Es más fácil de entender, ¿verdad? Me dan dos vectores, el vector A mide 3,60 metros y el vector B mide 2,4 metros. Es la magnitud del vector A y la magnitud del vector B. Voy a ver cómo estamos de tiempo. Estamos con bastante tiempo. Ya me están dando la magnitud del vector A y la magnitud del vector B. Y me están dando dos ángulos, ¿verdad? Y es más, esta figura es la misma figura que usamos en un ejemplo anterior. Nada más que aquí me están pidiendo el producto cruz de esos dos vectores.
Entonces, primero, hay que calcular el ángulo que hay entre ellos. El ángulo que hay entre ellos. O sea, hay que calcular este ángulo. No el ángulo de 70 ni el ángulo de 30, sino que hay que calcular este ángulo que hay entre esos dos vectores. Ahí, digamos, ahí sí tenemos que usar conocimientos previos de, ¿cómo se llama eso? Geometría, sería. Ni siquiera es trigono, eso es geometría. Que es calcular ese ángulo por diferencia. Por ejemplo, yo podría decir que este ángulo pequeñito que está aquí mediría de 70 para llegar a 90, porque aquí no, digamos, por diferencia, ¿verdad? Este angulito de acá, por diferencia, no sé si me captan la idea, esto de acá mide 90. A 90 le resto 70, me quedaría esta parte de acá, que sería, ¿cuánto? 70, 80, 90, o sea, 20. Esto me diría 20. Ah, que es el mismo. Era lo que quería hacer. Vamos a coger lo pequeño, vamos a ver si... Ok. Esto de aquí me diría 20. ¿Cierto? Me dicen si entienden o no entienden. Esta tajadita de este ángulo grande me diría 20, ¿cierto? Porque 90 menos 70 da 20. Ahora, esta parte, este ángulo acá mide 90. ¿Qué mide 90? Esto de aquí. Y este de aquí mide 30. Entonces, ahora sí podemos sumar, ¿verdad? Podemos sumar 90 más 30. Me da 120 más 20, 140. ¿Sí me captaron? O sea, el Sí, profe. ángulo, ajá. Ahí, ahí, Sí, profe. ahí tenemos que recurrir a conocimientos básicos de geometría para sacar la diferencia de ángulos, ¿verdad? Ahí sí tenemos que aplicar la matemática de escuela, porque eso es de nivel de escuela, que ya se nos olvide es otra cosa. Es cómo calcular los ángulos que hay, ¿verdad? Para poder calcular el ángulo total, ¿verdad? Eh, bueno, ya una vez que tenemos que el ángulo entre esos dos vectores es 140, ¿ok? Pues sí, puedo bajarlo ahí, más para recordar. Ya tenemos el ángulo que es 140. Ahora sí, ¿cómo calculo el vector? Vea qué fácil que es calcular el producto vectorial usando este método. El producto cruz sería la magnitud del producto cruz, ponerle entre barras que significa la magnitud, sería la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo que hay entre ellos. O sea, la magnitud de A por B está entre barras porque eso es lo que me va a dar es la magnitud, nada más, la medida. La magnitud de A que es 3,60 metros por la magnitud de B que es 2,40 metros por el seno del ángulo que hay entre ellos, o sea, 140. Y listo, eso me daría la magnitud. La magnitud. Entonces sería simplemente multiplicar la magnitud de A, que es 3,60, por la magnitud de B, que es 2,40, por el seno de 140. Y eso me daría que la magnitud de este vector mide 5,5.
55 metros cuadrados, porque es metro por metro, metro cuadrado. Eso me daría la magnitud. ¿Qué es la magnitud? ¿Y cómo calculo la dirección? Vamos a usar la regla de la mano derecha. Entonces, digamos, imaginemos que el producto es A por B. Entonces, mi mano derecha, vean aquí, no sé si ven en la imagen de la mano mía, enrollando desde el vector A hacia el vector B, ¿verdad? En esta dirección del ángulo de A hacia B, estarían mis dedos de A hacia B, estarían mis dedos enrollando para allá. Y el dedo pulgar, ¿hacia dónde me señalaría? Hacia arriba, ¿verdad? Aquí el dedo pulgar estaría, no sé si ven, estaría como para afuera. O sea que sería saliendo del plano. Y saliendo del plano, ¿qué vector, qué dirección sería? Saliendo del plano. O sea, la dirección sería Z. dirección saliendo del plano. O sea, en Z positivo. En Z positivo. O yo podría decir que el producto de A por B es igual a 5,5 metros cuadrados. En Z sería el vector unitario K y K positivo. Y entonces doy la respuesta así. La K representa la dirección Z. Entonces pongo una K. Como es hacia afuera, sería positivo, ¿verdad? Entonces señalando hacia afuera. Ok. Otra forma, eso sería ya, digamos, aplicando. Ahí sería la respuesta. Así estaría bien, ¿verdad? Si lo hacen de esta forma y calculan la dirección con la regla de la mano derecha, ahí estaría bien la solución. La otra forma es aplicar la fórmula larga. Entonces vamos a ver si nos da lo mismo. Nos tiene que dar lo mismo. La fórmula larga es aquella formulota que yo, por cierto, yo no, ni nadie, bueno, es difícil de aprendérsela, pero es esta fórmula que dice que el producto de A por B es igual. Ok, voy a eliminar todas las Z porque no hay componentes Z, porque todos están en el plano XY. Ah, por cierto, habría que calcular las componentes de X. Lo primero que habría que hacer es calcular, por eso es un método más largo. Habría que calcular las componentes de A en X y Y las componentes de B en X y Y. ¿Por qué? No tienen Z. Entonces sería que el producto A por B sería el producto de AX BY menos el producto de AY BX. Y eso me tiene que dar, Que tengan muchos sentimientos. me tiene que dar en K. ¿Ok? Tiene mucho procedimiento, sí. Entonces, lo primero que habría que hacer es calcular las componentes X y Y de cada vector y luego aplicar esta fórmula larga. Obviamente, como no hay componente Z, entonces eliminamos los términos, la parte que tiene Z. ¿Okay? Una pregunta, profe. Ajá. Por ejemplo, si en el cuestionario no me acuerdo cómo se llama, el de 3%. En el examen, si nos digamos, aparece, en el examen usted escoge el método que usted quiera usar. okay, En esa este era la caso, yo pregunta. preferiría usar el método anterior, pero no importa, vamos a explicar para que vean que y corroborar que la respuesta va a ser la misma. Recordemos que a veces hay diferentes métodos para llegar a la misma solución y que a veces, dependiendo del ejercicio, por ejemplo, si a mí en el ejercicio me hubieran dado las componentes, en lugar de la figura me hubieran dado las componentes, entonces es más fácil usar este método. Si no me dan las componentes, uso el método anterior. Si en el ejercicio más bien me dan las componentes, es más fácil usar esta fórmula. Me explico, porque ya me están dando las componentes. Podría ser que en un ejercicio
me den a mí las componentes del vector A y las componentes del vector B, entonces uso esta fórmula porque ya me están dando los componentes. No sé si me explico. Bueno, en este caso es más complicado porque hay que calcular las componentes. Bueno, en este caso la componente AX sería lo que mide el vector A por el coseno del ángulo, ya sabemos, y la componente AY lo que mide el vector A por el seno del ángulo. En este caso el ángulo sería 70 grados. Entonces yo creo que ya lo habíamos hecho en un ejercicio anterior. 3,60 por coseno de 70 grados y 3,60 por el seno de 70 grados. Aquí en las componentes de B hay que tener en cuenta el ángulo de B con respecto al eje X positivo, ¿verdad? Que no es 30 grados, sino el ángulo que hay con respecto al eje X hasta donde está el vector B. Creo que era 180 más 30, 210. Entonces sería 2.4 por coseno de 210 y 2.4 por el seno de 210. Vamos a calcular las componentes. Ya las habíamos calculado en el ejercicio, creo que en uno de los ejercicios que hicimos anteriormente. 3.60 por coseno de 70 me dio 1.23 y por el seno de 70 me da 3.38. Esto es en I y esto es en J. La X me da 2.4 por coseno de 210 menos 2,08 metros y la J me daría menos 1.2 metros J. Ok, ahora ya teniendo las componentes, sí vamos a aplicar la formulita, que sería A por B sería igual a la componente AX o la componente BY menos la componente AY por la componente BX. Y eso me tiene que dar en K. AX mide 1.23 por BY. BY mide menos 2,08. No, mentiras, BY mide menos 1.2, perdón. Menos 1.2 metros. Eso está multiplicando, ¿verdad? Entonces vamos a poner entre paréntesis que está multiplicando. Menos AY, que es menos 2.08 por BX. BX es, mentira. AY, perdón, es 3,38. Estoy enredado. AY, que es 3,38 por BX. BX es menos 2,08. Hay cualquier cosa, me dicen, me enredé más de la cuenta. Pero bueno, la idea es esta. Entonces es lo que es la componente X, AX, que es 1,23 por la componente BY, que es menos 1.2, menos
la componente AY, que es menos 1. La componente AY, perdón, que es 3,38 por la componente BX, que es menos 2,08. Ahora sí ya, y todo esto me va a dar en K. ¿Ok? Y vamos a ver cuánto me da. Un poco largo el procedimiento, pero vamos a ver la respuesta. Vamos a hacer la operación. 1,23 multiplicado por menos 1,2 menos 3,38 por menos 2,08. Y la solución es 5,55, va 5,5544, bueno. Y en K. Y eran metros cuadrados. Okay. Bueno. Confirmamos que la respuesta es la misma, ¿verdad? Sí. No sé si lo intentaron hacer, pero la respuesta sí es la misma. Con el método anterior me dio 55,5 y con este método también me da 55,5. Sí, más o menos. Bueno, con esto sería básicamente la tutoría número 2. Ya aquí terminaríamos de ver el tema de vectores. Y la próxima sesión, la próxima clase, por acá está la solución de este ejercicio. Ahí viene la explicación. Igual lo que voy a hacer es subir esta presentación también, adjuntar la presentación a la grabación y la subo en el foro de avisos para que ustedes la tengan y también la puedan estudiar, la puedan ver los ejercicios ya resueltos para que les sirva a ustedes de práctica. Más la explicación de la tutoría, que también yo la subo al foro de avisos. Si no tuvieran preguntas, eso sería por hoy. No sé si alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta. Sugerirles que revisen el capítulo siguiente, que comiencen a leer el siguiente capítulo, que es el tema de movimiento, para que la próxima tutoría le saquen el máximo provecho. O sea, vengan ojalá con preguntas, dudas y puedan aclarar las dudas. Recordarles que el miércoles hay tutoría, bueno, aclaración de dudas. Entonces, si quieren, vayan resolviendo problemas del libro y en la clase, bueno, no en la clase, la aclaración de dudas del miércoles, pueden ingresar, ¿verdad? El que quiera, ingresa y me puede hacer alguna consulta específica de algún problema que esté resolviendo y con mucho gusto le podemos ayudar en la sesión. Entonces, eso sería de parte, digamos, aprovechar los miércoles de 6 a 7 en el foro, en el enlace de consultas, ¿verdad? Que yo les había compartido al inicio del curso. Dígame, Michael. La próxima tutoría no sería la próxima semana, ¿o sí? Sí, próximo lunes. Próximo lunes, ok. Próximo lunes hay Gracias. tutoría normal sobre movimiento. Ok. Ahí vemos aceleración, caída libre, trabajo con velocidad instantánea también. Hay que aplicar un poquito de cálculo, derivadas y integrales muy sencillas, las muy básicas, pero si no llevaron un curso de cálculo, digamos de matemáticas, yo les sugiero que en YouTube vean algún tutorial sobre derivadas, por lo menos entender qué es una derivada, para tener una idea. Y derivadas
con potencias básicas, derivadas de derivada de una potencia, básicamente. Es lo que se evalúa en este capítulo. Es una derivada muy sencilla, entonces sí les sugiero que antes de la próxima tutoría, que repasen o métanse a YouTube y busquen algún tutorial que les refresque el tema de derivadas de una potencia. Derivada de una potencia, que es una formulita muy sencilla, ¿verdad? Si quieren, voy a repasar un tirito nada más, aprovechando que todavía nos quedan 10 minutitos. Nada más así rápidamente. ¿A qué me refiero con una derivada? Bueno, en matemáticas, claro, sería bueno que refresquen viendo algún tutorial, pero una derivada digamos, si yo tengo un número, generalmente se dice, por ejemplo, la derivada por ejemplo, normalmente de x con respecto al tiempo. Ok. Por ejemplo, si yo tengo una ecuación que me dice que x es igual a 5t a la 3 más 4t. Que, digamos, yo tengo esa ecuación o esa función, eso se llama una función. Función de x con respecto al tiempo. O sea que en una gráfica el valor de x me lo está dando esta ecuación, esta función, ¿verdad? Y yo quiero derivar esta ecuación en función del tiempo. Aquí es lo que se aplica es la derivada de una potencia. Y la regla de la derivada de una potencia es que si yo tengo a por x a la n, digamos, eso es una potencia. Esta n, que es el exponente, pasa a multiplicar al coeficiente y a la n, que es el exponente, se le resta 1. Entonces es como la fórmula para derivar. O sea, el exponente pasa a multiplicar al coeficiente numérico, al valor de ese es un número, ¿verdad? Esa A representa un número. Entonces, también n también representa un número. Esta n pasa a multiplicar al coeficiente numérico y a la n, que es el exponente, se le resta 1. Y eso se le conoce como una hacer una derivada. ¿Ok? Los que han llevado cálculo seguro dicen, oye, profe, eso es muy fácil, yo sé hacerlo, pero hay gente que yo sé que ni siquiera ha llevado el curso de cálculo, ya me ha pasado en otros cursos. Entonces sí es importante que entienda por lo menos esto que es súper básico. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo voy a derivar esta función, este 3, el exponente pasa a multiplicar al 5 y al 3 se le resta 1, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo derivo x con respecto a tiempo, sería la derivada de esto, 5t a la 3 más 4t, y con respecto al tiempo. Esto con respecto al tiempo es que voy a derivar solamente lo que tenga tiempo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este 3, que es el exponente, pasa a multiplicar al 5, me quedaría 3 por 5, 15, y al 3 se le resta 1, entonces me queda t a la 2, porque 3 menos 1 me queda 2, más, aquí esta t tiene un 1, el 1 no se pone, pero aquí hay un 1, un 1. Entonces este 1 pasa a multiplicar al 4, me quedaría 4. Y a 1 le resto 1, me queda t a la 0, pero recordemos que t a la 0, no sé si se acuerdan, cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. De cualquier número, puede ser cualquiera, que esté elevado a la 0, me dé 1. Entonces, si a 1 le resto 1, me queda t a la 0. Y t a la 0 es igual a 1, entonces no se pone nada. Entonces ya la derivada de dx con respecto a dt, con respecto al tiempo, sería 15t a la 2
más 4. Eso sí, se lo estoy explicando muy rápido, ¿verdad? Pero la idea es para que tengan una idea. Y les sugiero, porque ya ahora sí ya se me fue el tiempo, que con esto que acabo de explicar y algún tutorial que encuentren en YouTube, derivada de una potencia, busquen nada más, derivada de una potencia. No se vayan a ver derivadas muy complejas, porque tampoco vamos a hacer cálculos demasiado complejos. Ahí repasan, ¿verdad? En algún tutorial en YouTube. Y para que la próxima clase, cuando tenga que volver a explicar eso, ya me lo tengan bien clarito. Y si no, lo vemos la próxima clase otra vez. Eso sería básicamente, y listo. Si no hay más consultas, sería por hoy todo, la tutoría. Gracias, profe. Con mucho gusto. Gracias, profe. Que pase Ok. buenas noches. Gracias, Con mucho gusto. buenas noches.